Hola, mi nombre es Nicole y el día de hoy voy a hablar sobre dos temas fundamentales dentro de las habilidades comunicativas. El primero es el proceso comunicativo, que es el que explica cómo las personas intercambiamos información, ideas y emociones. El segundo tema son los vicios del lenguaje, que son los errores que cometemos frecuentemente y que afectan la calidad de nuestra comunicación. Ambos temas considero que son muy importantes porque una comunicación clara y efectiva es esencial en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea un ámbito académico, laboral o en nuestra vida cotidiana. Para empezar, hablemos del proceso comunicativo, que es un fenómeno dinámico mediante el cual las personas compartimos información, sentimientos, ideas y significados utilizando diferentes canales y códigos. Sin embargo, comunicar no significa simplemente transmitir información. La comunicación implica que exista una interacción entre dos o más personas donde cada una interpreta el mensaje y responde de acuerdo con su experiencia, conocimiento y contexto. Dentro de los procesos comunicativos encontramos varios elementos fundamentales. El primero es el emisor, que es la persona encargada de producir y enviar el mensaje. El emisor tiene una intención específica, ya sea informar, persuadir o expresar una emoción o simplemente solicitar algo. El segundo elemento es el receptor, que es el que recibe el mensaje, lo interpreta. Es importante entender que cada receptor puede comprender un mismo mensaje de una manera diferente dependiendo de su conocimiento, sus experiencias y del contexto en el que se encuentre en el momento. Otro elemento muy importante es el mensaje. El mensaje corresponde al contenido que el emisor desea transmitir. Puede tratarse de una información, de una opinión, un sentimiento o una instrucción. También tenemos el código, que es el sistema de signos compartido entre el emisor y el receptor. Un ejemplo común sería el idioma español, pero también hacen parte de estos códigos como gestos, imágenes, señales y otros sistemas de comunicación. El siguiente elemento es el canal, que es el que corresponde al medio por el cual viaja el mensaje. Puede ser un canal oral, audiovisual, digital, escrito, dependiendo la forma en la que se realice la comunicación. Otro componente fundamental es el contexto. El contexto son todas las circunstancias que rodean el acto comunicativo y que influyen en la interpretación del mensaje. No es lo mismo una conversación entre amigos que una exposición universitaria o una entrevista de trabajo. Finalmente encontramos la retroalimentación. Este elemento permite que el receptor responda al mensaje y que el emisor pueda saber si su comunicación fue comprendida correctamente o si necesita hacer algún tipo de aclaración. Ahora bien, también es importante resaltar que muchas veces confundimos comunicación con información, pero realmente no significan lo mismo. La información consiste simplemente en transmitir datos o contenidos y puede ser un proceso unidireccional. En cambio, una comunicación requiere interacción entre dos o más personas, la interpretación del mensaje y una respuesta por parte del receptor. En otras palabras, toda comunicación transmite información, pero no toda información genera comunicación. Otro aspecto importante son las funciones del lenguaje. La primera es la función referencial, que se utiliza para transmitir información objetiva o hechos concretos. Por ejemplo, cuando decimos que una reunión comienza a cierta hora o que finaliza a cierta hora, es un hecho concreto. La segunda sería una función emotiva, que es la que permite expresar sentimientos o emociones del emisor, como cuando decimos que estamos tristes, felices, preocupados o que tenemos cualquier tipo de emoción.
También tenemos la función conativa, cuyo propósito es influir en el receptor o motivarlo a realizar algún tipo de acción, por ejemplo, un jefe puede pedir un informe en una determinada fecha. También tenemos la función fática, que sirve para comprobar que el canal de comunicación funciona correctamente, utilizando expresiones como me escuchas, sigues ahí o me entendiste, que pueden ser ejemplos muy comunes. Otra función podría ser la metalingüística, que se utiliza cuando hablamos del propio lenguaje y utilizamos esto explicando el significado o origen de una palabra. También tenemos la función poética, que es la que resalta la belleza o la creatividad del mensaje, siendo utilizada en poemas, canciones o textos literarios. Es importante comprender la diferencia entre el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos mediante diferentes sistemas de signos. La lengua es el conjunto de reglas y signos compartidos por una comunidad, como lo es el idioma español o el inglés. Y por último, el habla, que es el uso individual que cada uno hace de la lengua en situaciones concretas. Para comprender mejor los procesos comunicativos, podemos pensar en una entrevista de televisión, cuando el periodista actúa como emisor y formula una pregunta. El entrevistado es el receptor y posteriormente se convierte también en emisor al responder. El canal es el medio audiovisual y el código es el idioma utilizado, y la respuesta constituye a una retroalimentación. Otro ejemplo cotidiano sería un mensaje enviado por WhatsApp. Allí el canal es digital, el código corresponde al idioma escrito y muchas veces también utilizamos emojis para completar el significado del mensaje. Ahora, el segundo tema que quiero tratar son los vicios del lenguaje, que son errores frecuentes que afectan la claridad, precisión y efectividad de la comunicación. Estos errores pueden aparecer tanto en una expresión oral como en una expresión escrita y generalmente se producen por desconocimiento gramatical, pobreza de vocabulario o por el uso incorrecto de expresiones cotidianas. Uno de los principales vicios es el solecismo, el cual consiste en errores de construcción gramatical o de concordancia. Un ejemplo incorrecto sería decir hubieron muchas personas en el evento, cuando lo correcto es decir hubo muchas personas en el evento. Otro ejemplo es la anfibología, que ocurre cuando una oración tiene más de una interpretación. Por ejemplo, vi a Juan con los binoculares. Esta frase no sabemos si quien utiliza los binoculares es Juan o si alguien vio a Juan con los binoculares. También encontramos la redundancia, que es un error muy común y consiste en repetir información innecesaria, en expresiones como subir arriba o bajar abajo, que son redundantes porque el significado ya está implícito en el verbo. También está el barbarismo, que hace referencia al uso incorrecto de la palabra por errores de pronunciación o escritura, como cuando se dice haiga en lugar de haya. Otro vicio frecuente es el dequeísmo, que consiste en utilizar incorrectamente la expresión de que. Por ejemplo, me dijo de que vendría. Lo correcto sería me dijo que vendría. También tenemos el pleonasmo, que ocurre cuando utilizamos palabras innecesarias porque la idea ya está incluida en la expresión. Un ejemplo clásico es decir lo vi con mis propios ojos. Finalmente está la impropiedad, que consiste en utilizar una palabra con un significado que realmente no corresponde. Esto puede generar confusión y afectar la precisión del mensaje. Evitar los vicios del lenguaje es muy importante porque mejora la calidad del discurso, fortalece nuestra credibilidad,
aumenta el profesionalismo y facilita que las personas comprendan exactamente lo que queremos expresar. Una buena comunicación genera confianza y permite transmitir mensajes de manera clara y efectiva. Para analizar, podemos concluir que el proceso comunicativo es la base de todas las relaciones humanas. Comprender sus elementos, sus funciones y las diferencias entre comunicación e información nos ayuda a expresarnos de una manera adecuada. De igual manera, conocer los vicios del lenguaje nos permite identificar errores que muchas veces cometemos sin darnos cuenta y corregirlos para mejorar tanto nuestra comunicación oral como escrita. Como futuros profesionales, desarrollar este tipo de habilidades comunicativas resulta fundamental porque una comunicación clara, precisa y respetuosa facilita el aprendizaje, fortalece las relaciones personales y contribuye al éxito en cualquier entorno laboral. Gracias.